Buenas tardes, queridos estudiantes. Soy la profe Ángela Lucía Pantoja, quien les orienta biología y les traigo aquí este video explicativo que les va a servir de herramienta de apoyo para la realización de las actividades de la cartilla que les ha sido entregada a ustedes para las actividades académicas del cuarto periodo. Bueno, ustedes han recibido una cartilla la cual lleva por nombre lectura y pensamiento crítico. De hecho, ya el nombre nos dice que vamos a tener que leer, porque esta cartilla consolida una serie de lecturas y de textos para que ustedes hagan un ejercicio de comprensión de lectura desde cualquier asignatura. De hecho, ustedes recibieron una planilla o un documento donde se encuentran asignadas para cada asignatura unas lecturas y unas actividades que deben de realizar como primera parte del trabajo académico del cuarto periodo. Entonces, como lo que vamos a hacer es vamos a leer y para cada asignatura vamos a tener que analizar una lectura porque es lo que trae la cartilla, una serie de lecturas. Entonces es importante tener en cuenta unos momentos importantes y unos tips, que son antes de leer, después, durante la lectura y después de la lectura. Cuando yo voy a leer, tengo que preguntarme para qué voy a leer, qué voy a leer, cómo es lo que yo voy a leer y qué me dice su estructura. Cuando yo estoy leyendo durante la lectura es importante tener un diccionario a mano para consultar las palabras que yo no conozco y eso me ayuda a mejorar mi léxico, a aumentar mi conocimiento y también a entender un poco más de lo que se me habla en el texto. Y después de la lectura es bueno tener una hoja de borrador a mano para sacar las ideas principales y si es necesario volver a hacer una relectura para poder concretar y entender mejor lo que se me está describiendo en el texto. Bueno, para el caso de los séptimos tenemos que ustedes deben realizar una lectura de la lectura 6, que aunque pertenece o el enfoque es del área de ciencias sociales, es una lectura que también trae una temática muy importante para el área de ciencias naturales y por eso es que nosotros la hemos tomado para estas actividades. La lectura inicia con un encabezado que dice: quizá hemos oído hablar de la importancia de los bosques para la supervivencia de nuestro planeta Tierra, pero ¿acaso sabemos exactamente cuáles son esos beneficios que nos brindan los bosques? Bueno, enterémonos de cuáles son. Entonces ya nos está incitando a enterarnos, a informarnos de algo que tiene que ver con nuestros bosques. ¿Listo? La lectura se titula El bosque y aquí dice que es un texto argumentativo discontinuo. Bueno, ¿y eso como para qué me sirve para hacer las actividades? Pues sirve muchísimo, ya que me está indicando cómo se me presenta la información en la lectura. No todas las lecturas vienen con una estructura igual. Un cuento, ustedes miran que tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Un poema tiene una estructura parecida, pero la forma como se presenta la idea es diferente. Una noticia es muy parecida en cuanto a cómo se presenta la lectura. Un mapa conceptual es una lectura, es un texto, pero su información tiene una estructura diferente. Entonces vamos a ver qué es eso de texto argumentativo discontinuo. Un texto argumentativo es el que sustenta una idea a través de la exposición coherente y lógica de justificaciones o explicaciones. Y es discontinuo cuando el texto no es lineal, cuando la información se presenta a través de tablas, de gráficos, de dibujos, de cuadros o de enlaces de información. Vamos a ver entonces por qué la lectura que les corresponde a ustedes para estas actividades de biología es una argumentativa discontinua. Como ustedes ven, esta es la lectura. La lectura presenta de fondo una imagen y la imagen tiene que ver mucho con el título. El título de la lectura es El bosque. Si ustedes ven la imagen de fondo de la lectura, es un bosque, ¿no es cierto? Aquí tenemos como una parte desprovista de vegetación rodeada del bosque, ¿no es cierto? Y dice top 5, nos presenta un párrafo inicial que nos invita a leer 5 ideas importantes y estas ideas se presentan enlazadas en el gráfico con unos hilitos, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Si ven, no es un texto común y corriente, lineal, de varios párrafos. Es un texto que nos muestra una información de un tema en específico, pero que su estructura es diferente, va por párrafos corticos distribuidos
de forma diferente a lo que hace un texto cualquiera lineal, que son varios párrafos y que resuelven una idea principal desde inicio a fin. Aquí la estructura del texto es diferente, es más llamativa, tiene un gráfico de fondo, no es como todas las que de pronto encontramos en el resto de la cartilla. Bueno, vamos a leer esa primera entrada que nos propone la lectura, que dice top 5. ¿Por qué es top 5? Porque nos muestra 5 argumentos. Entonces dice, es hora de proteger los bosques y garantizar su futuro para que las personas que viven en ellos mejoren su calidad de vida y para que quienes viven en las ciudades se sigan beneficiando de los servicios ambientales que nos prestan a diario. Estas son 5 claves inspiradoras que nos invitan a actuar ya. 5 claves inspiradoras, o sea, 5 argumentos. El primero, nos dice, más de 25 millones de familias en el mundo son propietarias de bosques. Es hora de organizarlas para que favorezcan su uso sostenible. Si se dan cuenta, presentan como una idea y qué hay que hacer a futuro referente a esa idea. El segundo dice, un cuarto de las medicinas modernas proviene de plantas de los bosques tropicales. Es hora de promover el conocimiento local sobre el uso y manejo de la biodiversidad. Frente a una acción, nos invita a hacer otra acción para favorecer la anterior. La tercera, la deforestación de los bosques tropicales puede significar la pérdida de 100 especies por día. Es hora de recaudar información sobre nuestros bosques para favorecer las políticas nacionales y la toma de decisiones para su protección. Aquí nos presenta un problema de entrada y qué es lo que debemos hacer para enfrentar ese problema. La cuarta, más del 40% del oxígeno del mundo se produce en los bosques lluviosos. Es hora de crear prácticas agroforestales que diversifiquen la economía local y eleven los niveles de vida de las comunidades que están extrayendo recursos forestales de modo ilegal. Nos presenta el problema y nos dice qué hacer. Y la última, los bosques cubren el 31% de la tierra en el planeta. Es hora de promover la financiación de proyectos empresariales locales que usen los bosques de modo sostenible. Si se dan cuenta, esas 5 claves o esos top 5 son argumentos del beneficio que nos proveen los bosques, pero también a la vez son acciones que nos promueven a implementar para poder seguirlos cuidando y dándoles un uso sostenible. Bueno, en función de esa lectura, entonces se nos ha planteado a desarrollar unas actividades. Para el caso de biología, se presentan 3 actividades. Para química 1 y para física 1, que serán explicadas por el profesor que les corresponde y les orienta esa asignatura. En mi caso, me tomo el trabajo de explicar en qué consisten las actividades a desarrollar. Entonces tenemos la actividad 1 que dice, escribe 3 acciones que podemos realizar desde nuestro hogar que favorezcan la conservación de los bosques. Apóyate en las imágenes. Cuando aquí habla de acciones, acuérdense que acciones son verbos que terminan en ar, en er y en ir. Yo no puedo colocar aquí basura. Árboles. Más basura. No, tiene que, de acuerdo a la imagen y de acuerdo a lo que se planteó en el texto, ustedes indican una acción que pueda favorecer la conservación de los bosques. Entonces aquí me está mostrando cartón y plástico. Entonces, ¿qué sería? Reutilizar materiales como el cartón y el plástico. O reciclar. Aquí por lo menos me muestran como una siembra de pino. Bueno, en el caso de Colombia, el pino y el eucalipto, que hacen parte de los cultivos que tiene la gran multinacional Smurfit Kappa Cartón de Colombia, pues no nos favorecen mucho sembrar árboles de pino y de eucalipto. Empobrecen el suelo y reducen los acuíferos. Pero sí podemos reforestar con otras plantas, que inclusive ayudan a conservar el resto de bosque. Entonces lo que nos está hablando aquí es de sembrar, de reforestar o de cuidar los bosques que nos rodean, una acción. Y aquí pues vemos basura en medio de un bosque, de una zona verde. Entonces, esa imagen nos está invitando, hombre, hay mucha basura, entonces vamos a limpiar. Entonces, limpiar, recoger la basura, sensibilizar, concientizar, no botar basura, no generar tanto desecho de plástico. La segunda actividad es se subraya la opción correcta para completar la frase. Es una pregunta de selección múltiple con única respuesta. Entonces dice, las 5 claves inspiradoras para actuar ya se refieren a. Si ustedes recuerdan y nos devolvemos acá, está aquí. 5 claves inspiradoras que nos invitan a actuar ya. Son esos 5 argumentos que nos presentan. Entonces, ¿qué serán?
Las 5 claves inspiradoras para actuar ya se refieren a medidas necesarias y urgentes para defender los bosques y asegurar su futuro, 5 argumentos por los cuales se deben defender los bosques, 5 etapas que se deben seguir paso a paso para defender los bosques. Etapas o pasos no son, porque no nos está hablando de unas etapas o de un paso de un proceso. Nos está hablando de argumentos para cuidar los bosques y de acciones que debemos tomar frente a esas problemáticas o frente a esos beneficios que nos dan los bosques. Entonces, la C la descartamos y analizamos entre la A y la B cuál es la respuesta más completa. ¿Listo? Muchísimas gracias, chicos, espero les haya servido mucho y sigan cuidándose y espero les vaya muy bien el resto del periodo, que ya casi culmina el año escolar y nos vemos el próximo, si Dios mediante. Cuídense y cuiden a sus familias.